En Colmundo Radio, La Balanza. Comencemos con el tema del momento. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se ha negado a que se le practiquen los exámenes médicos que el Congreso quiere que le sean practicados. Por lo menos el presidente del Congreso. Yo no sé, entre otras cosas, es algo que le quería preguntar si hay alguna decisión, alguna resolución del Congreso de la República. Pero bueno, el doctor Garzón ha manifestado que él no se practica los exámenes porque considera que esto podría significar darle un golpe de Estado al presidente de la República, quien en este momento, y así es, no se encuentra en una situación de falta absoluta. Le fue practicada una cirugía, está en recuperación, pero esa recuperación del doctor Santos no ha implicado que se separe ni un minuto del ejercicio de sus funciones. Pero usted ha presentado un proyecto de ley que cursa en el Congreso para que los altos funcionarios del Estado verdaderamente se sometan a unos exámenes que allí sí sea obligatorio para verificar cuál es su situación, porque el país tiene todo el derecho a saber qué pasa con la salud de sus mandatarios, tanto de los mandatarios nacionales como de los regionales y locales. Y bueno, ha habido muchos problemas en estos días. ¿Cómo ve esa reacción del vicepresidente, doctor Lozano? A mí me parece humanamente explicable, porque yo creo que él se sintió agredido con un pedido que lucía claramente invasor de su intimidad y de su privacidad. Cuando se produjo una visita absolutamente atípica del Congreso para supuestamente verificar la salud del vicepresidente, yo señalé que eso no podía tener ninguna dimensión distinta que la de una anécdota social. Se inventaron una visita que no existe en ninguna parte. Ahí yo dije, el examen hay que practicarlo una vez termine su licencia médica, su incapacidad, que termina, entiendo, en el día de hoy. Si el médico tratante dice, este paciente está enfermo y tiene 3 meses de incapacidad, eso hay que respetarlo. Esa era la circunstancia sobre la cual se estaba moviendo el señor vicepresidente. Cuando sobreviene la enfermedad del presidente, obviamente el tema cobra una enorme vigencia, porque aunque se sabía que el riesgo de la intervención del presidente Santos era pequeño, de todas maneras ese riesgo existía. Claro. Y en ese momento, me parece a mí, que afloró una sensación de que había algo personal contra el señor vicepresidente, y se produjo una culminación que yo creo que lo agredió. El problema es que hay un vacío legal, doctor José Gregorio. Por eso yo presenté el proyecto hace ya más de un año, cuando Angelino estaba alentado, cuando Juan Manuel Santos estaba alentado, cuando Petro estaba alentado, cuando el alcalde de Cartagena estaba alentado. Y ese vacío legal tiene que ver con una necesidad de garantizarles a los ciudadanos que sus gobernantes estén en plenas condiciones, en plena idoneidad para asumir los retos de gobierno. Sí. Por eso, el proyecto lo que plantea es que se deben hacer unos exámenes. Y que sea obligatorio. Que sea obligatorio, claro. Y que además no sea ad hoc ni por la coyuntura política. No es que sus malquerientes dicen que en el caso de Sucre, por ejemplo, eso es lo que está pasando, que a los malquerientes del gobernador no les gusta el gobernador, y entonces decide que el gobernador tiene Alzheimer y que no puede gobernar y que está muy enfermo, entonces que por favor le hagan los exámenes. No puede ser hecho a la medida como un vestido en una sastrería, tiene que ser una norma general. Los colombianos tenemos derecho a que las personas que nos gobiernan tengan plenitud de facultades, y eso es lo que regula el proyecto. Ahora, en el caso del vicepresidente y el presidente, yo creo que uno de los saldos de esta enfermedad coincidente del presidente y del vicepresidente por el episodio que se ha presentado es que se van a reconciliar. Ellos estaban echándose vainas el uno al otro, más el vicepresidente. El presidente había dicho la semana anterior que él no quería, que él no lo habían elegido para que no perturbara los castos oídos de Juan Manuel Santos. Ah, sí, lo que
para que yo diga lo que sus castos oídos quieren escuchar, y se echaban vainas, y el presidente o los ministros decían una cosa y Angelino salía y la criticaba, y entonces había una situación de desconfianza. A eso atribuyo, esto es una especulación absoluta de mi parte, a eso atribuyo yo, a que no existía una plena confianza, que el presidente Santos no se hubiera hecho tranquila y plácidamente esa operación, que es dolorosísima, con una anestesia general que lo hubiera dejado privado por un ratico. Es que yo creo que Santos pensó que si se dejaba aplicar la anestesia general, cuando se despertara estaba Angelino en la presidencia. Entonces, y además Angelino había dicho, yo estoy listo, yo tengo buenas condiciones mentales si algo se requiere. Entonces, si iba y tomaba posesión. Si esa relación hubiera sido completamente armónica, no estábamos en este rollo, que es lo máximo que hubiera pasado. Entonces, que el vicepresidente hubiera podido tener una palomita presidencial, claro, o que hubiera entrado el ministro delegatario, pero como había tantas desconfianzas, ustedes no sé si repararon en lo que fue el énfasis de comunicación de la enfermedad del presidente, que fue, en mi sentir, impecable. Juan Manuel Santos dio un ejemplo de responsabilidad, de transparencia, de dignidad. Pero dentro de esa responsabilidad, transparencia, dignidad, todo lo que le aplaudo al presidente Santos en el manejo de este proceso, me llamó la atención cómo se cuidó siempre de subrayar: en ningún momento voy a perder la conciencia. Ni antes, ni durante, ni después de la operación. O sea, algún peso tiene que tener esa desconfianza para que en la operación de próstata prefiera uno tener el ojo abierto y no privarse en ningún momento. Pero bueno, gracias a Dios se están recuperando los dos.